Hay nombres que resuenan en la historia: poder, gloria, sabiduría. Pero hay otros nombres que susurran algo más oscuro. El nombre de Akenatón es uno de ellos. No fue un faraón como los demás. Piedra, oro, miedo, misterio. Antes de ser Akenatón, fue Amenhotep IV, un príncipe que creció en el esplendor de la dinastía 18, la más poderosa de Egipto. Su padre, Amenhotep III, había llevado al reino a una era de prosperidad sin precedentes. El oro fluía desde Nubia. Los templos de Amón-Ra en Karnak eran el centro del universo conocido. No era como los demás. Se decía que era un niño solitario, introspectivo, un joven que prefería la contemplación del disco solar a los juegos de la corte. Cuando Akenatón abandonó Tebas, el corazón religioso de Egipto durante siglos, fue como si arrancara el alma del reino. Fundó una nueva capital en medio de la nada, un lugar virgen en el desierto que llamó Aketatón, el horizonte de Atón, hoy conocida como Amarna. Pero esta ciudad no nació de la esperanza, sino de la obsesión. Y en sus calles recién trazadas y sus palacios construidos a toda prisa, los susurros comenzaron a tomar forma. Se decía que la ciudad se había levantado sobre la sangre y el sudor de miles de trabajadores forzados. Muchos perecieron bajo el sol, enterrados sin ceremonia. Dentro de los muros del gran palacio, las historias se volvían aún más extrañas. Los cortesanos vivían en perpetua incertidumbre. El faraón, decían, era propenso a extraños trances. Podía pasar horas mirando fijamente al disco solar, murmurando en una lengua que nadie comprendía. La revolución de Akenatón fue total y brutal. No fue una simple reforma, fue un acto de aniquilación teológica. De un día para otro, por decreto real, todos los dioses de Egipto fueron declarados falsos. Amón-Ra, Osiris, Isis, Horus, Anubis. Los templos fueron cerrados, sus riquezas confiscadas, sus sacerdotes perseguidos, humillados, forzados a convertirse. Imaginen el terror. Para el egipcio medio, esto no era política, era el apocalipsis. El sol ya no saldrá. La luna es una mentira. El aire que respiramos es veneno. El nuevo dios, Atón, no tenía forma humana o animal. Amarna, la ciudad de Akenatón, también conocida como el horizonte de Atón, fue construida con una prisa febril y abandonada, con la misma celeridad tras su muerte. Durante los años de su esplendor fue un lugar de contrastes aterradores. Por un lado, los relieves mostraban una idílica vida familiar del faraón. Pero los arqueólogos nos cuentan otra historia, una historia escrita en los huesos de sus habitantes. Los cementerios revelan malnutrición, enfermedades y una tasa de mortalidad infantil espeluznante. Mientras la familia real vivía en opulencia, el pueblo que construía sus templos se moría de hambre. La propaganda hablaba de la generosidad de Atón. La ciudad estaba delimitada por estelas fronterizas talladas. En ellas, Akenatón juraba no abandonar jamás los límites de su ciudad sagrada. Era un pacto, o quizás una autoprisión. Algunos creen que fue un punto de poder para rituales. Otros sugieren la ciudad como círculo ritual y sus habitantes, parte de un experimento místico. El abandono fue sistemático. No una migración, un acto de purga. La corte regresó a Tebas y la ciudad quedó a merced del desierto. Sus bloques fueron reutilizados y su nombre fue borrado. Amarna se convirtió en una ciudad fantasma, un lugar maldito. Una de las historias más oscuras que se susurraban, la noche eterna. Esta historia no está en los papiros oficiales. Sobrevivió en la tradición oral, en los murmullos de los opositores. Según el relato, el faraón despreciaba a los antiguos dioses y buscaba destruir su poder. Ideó un ritual de una blasfemia inimaginable. En el aniversario de la fundación de Amarna, ordenaba traer las estatuas sagradas confiscadas de Tebas y otros lugares. Amón, Osiris, Mut. Esas estatuas eran el receptáculo de la esencia divina. En la oscuridad total, iluminado por una única antorcha, el faraón comenzaba una letanía terrible. No eran plegarias, eran maldiciones, palabras diseñadas para desterrar. Akenatón tomaba un martillo y mutilaba las estatuas. Primero los ojos, luego las bocas, después los brazos y las piernas. Cada golpe resonaba como un trueno de sacrilegio. El aire se volvía gélido y se escuchaban lamentos que no eran de este mundo. Durante el reinado de Akenatón, las cosas empezaron a ir mal para Egipto. El imperio comenzó a mostrar grietas. Gobernantes vasallos en Siria y Palestina suplicaban ayuda contra invasores,
pero sus peticiones eran ignoradas. Las cartas de Amarna revelan una correspondencia desesperada. Suplicaban ayuda militar que no llegaba, mientras Akenatón parecía absorto en su revolución religiosa. Para el pueblo, la explicación era obvia, era un castigo divino. Los viejos dioses habían retirado su protección, las cosechas se volvieron erráticas. Años de inundaciones escasas trajeron hambruna. Luego, llegaron las enfermedades. Posible peste, posible polio. Las excavaciones muestran huesos con lesiones. Eran las flechas de Sekhmet, la diosa leona de la plaga. El miedo se volvió palpable. Cada niño que moría de fiebre, cada campo que se secaba, alimentaba la convicción de que era la maldición del rey. Temían la ira del rey si adoraban a los viejos dioses y la ira de los dioses si no lo hacían. Una olla a presión psicológica. La muerte de Akenatón es tan misteriosa como su vida. No sabemos exactamente cómo ni cuándo murió. Tras su desaparición, el caos se apoderó del reino. Hubo gobernantes efímeros, Semeneskara, Nefertiti, antes de que un joven príncipe ascendiera al trono. Un niño llamado Tutankatón, la imagen viva de Atón, que luego cambiaría su nombre a Tutankamón. La reacción fue brutal. Comenzó una campaña para borrar a Akenatón de la historia. Su nombre fue cincelado de monumentos y listas reales. Sus templos desmantelados piedra por piedra. Sus estatuas fueron destrozadas, decapitadas, enterradas. No se trataba solo de olvidar, era aniquilar. En los registros oficiales se referían a él como el enemigo o el criminal de Akenatón. Querían borrar sus 17 años. Sus sucesores restauraron a los viejos dioses con un fervor que mostraba su pánico. Había que aplacar la ira despertada. Tenían que restaurar el Ma'at, el orden cósmico que Akenatón había hecho añicos. Su legado maldito perduró en la psique egipcia. Se convirtió en un cuento de terror contra la arrogancia y la blasfemia. Durante más de 3000 años, Akenatón permaneció en la oscuridad, borrado de la historia. Fue el redescubrimiento de Amarna y, sobre todo, la tumba de Tutankamón lo que lo trajo de vuelta a la luz. Y con él, regresó todo el misterio. Los arqueólogos comenzaron a reconstruir su historia, pieza por pieza, pero en lugar de respuestas, encontraron más preguntas. Hoy, Akenatón sigue siendo un imán para el misterio y la especulación. ¿Fue un visionario, el primer monoteísta, o un tirano megalómano que sumió a su país en el caos? Su extraña apariencia fue causada por una enfermedad genética como Marfan, ¿o hay algo más? Algunos incluso sugieren orígenes extraterrestres, proyectando en sus relieves nuestros miedos modernos. Su figura es un lienzo vacío sobre el que proyectamos fascinación y temor. El terror que inspiró ha mutado. Ya no es tanto la ira de dioses, sino el estremecimiento ante lo desconocido, ante lo anómalo. Cada fragmento revela huellas que la arena no pudo borrar por completo. El faraón del terror vuelve a hablarnos, nos cuenta una historia de poder absoluto y fe llevada al extremo.